Buenas noches, amada familia, queridos amigos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes este tema para que reflexionemos siempre, ¿verdad? Quiero hacerlo con la oración que Nehemías hace cuando ellos están reconstruyendo la ciudad de Jerusalén. Dice Nehemías: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Amén. Seguimos con la lectura bíblica en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, que dice así: El Hijo del Hombre juzgará a todos. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su glorioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Vengan, ustedes han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán: Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey le responderá: Les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Luego les dirá a los que estén a su izquierda: Aléjense de mí, malditos, váyanse al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me hospedaron, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo tuviste hambre o sed, o no tuviste dónde quedarte, o estuviste sin ropa o enfermo en la cárcel y nosotros no te ayudamos? El rey le responderá: Les digo la verdad, cada vez que no ayudaron a uno de estos más humildes, no me ayudaron a mí. Entonces estos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios irán a la vida eterna. Desde su epicentro en Wuhan, China, el reciente brote del coronavirus está generando pánico e interrumpiendo los viajes y el comercio alrededor del mundo. Nuestra amada Honduras no es la excepción. Nos encontramos bajo un cierre de emergencia ordenado por el gobierno. Las actividades públicas se han detenido, limitando las celebraciones normales, eclesiásticas y sociales como medida protocolaria para evitar la propagación de dicho virus. Se ha generado una histeria colectiva por los medios de comunicación mediáticos, provocando pánico en toda la población. Y con mucha pena también se presencia la falta de ética de nuestros gobernantes, que aprovechan estas circunstancias
no para reivindicarse en servir con dignidad al pueblo, sino para hacer política con el sufrimiento de los más vulnerables. La reflexión pastoral del reformador alemán Martín Lutero sobre la peste negra puede ser una excelente guía para nosotros los creyentes en Cristo de cómo enfrentar este problema. La pregunta era, pero ¿es correcto que los seguidores de Jesús huyan de una epidemia cuando la gente está sufriendo y muriendo? En el siglo XVI los cristianos alemanes le pidieron al teólogo Martín Lutero que respondiera a esta misma pregunta. En 1527, menos de 200 años después de que la peste negra matara casi la mitad de la población de Europa, la plaga resurgió en el mismo pueblo de Lutero, en Wittenberg, y en las ciudades aledañas. En su carta sobre si se debe huir de una plaga mortal, el célebre reformador sopesa las responsabilidades de los ciudadanos ordinarios durante el contagio. Su consejo sirve como una guía práctica para los cristianos que enfrentamos brotes de enfermedades infecciosas en la actualidad. En primer lugar, Lutero argumentó que cualquiera que se encuentra en un rol de servicio a otros tiene el compromiso vocacional de no huir. Aquellos en el ministerio, escribió, deben mantenerse firmes ante el peligro de muerte. Los enfermos y desahuciados necesitan un buen pastor que los fortalezca, los consuele y les administre los sacramentos, para evitar que les sea negada la Eucaristía antes de morir. Oficiales públicos, incluyendo alcaldes y jueces, deben quedarse y mantener el orden cívico. Servidores públicos, incluyendo médicos y policías pagados por el gobierno, deben continuar con su labor profesional. Incluso los padres de familia y tutores tienen un llamado vocacional hacia sus hijos. Lutero no limitó el cuidado de los enfermos a los profesionales de la salud. Ciudadanos laicos, los ciudadanos laicos, decía él, sin ningún entrenamiento médico podrían encontrarse en la situación de cuidar también a los enfermos. Lutero desafía a los cristianos a ver oportunidades para atender a los enfermos como si estuvieran cuidando a Cristo mismo, como ya lo leímos en Mateo 25, 41 al 46. Del amar a Dios emerge la práctica del amor a nuestro prójimo. Sin embargo, Lutero no anima a sus lectores a exponerse a sí mismos al peligro de manera imprudente. Su carta insiste de manera constante en dos bienes en aparente contradicción: honrar lo sagrado de la vida propia y honrar lo sagrado de aquellos en necesidad. Luego deja claro que Dios brinda a los humanos la tendencia hacia la autoprotección y confía en que ellos cuidarán de sus cuerpos, como lo dice Efesios 5:29, porque nadie odia su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo cuida la iglesia. Y en 1 Corintios 12, 21-26 dice lo siguiente: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Y las partes del cuerpo que menos apreciamos son las que tratamos con más cuidado. Las partes que no queremos mostrar son las que tratamos con más modestia. Las partes presentables no requieren que las cuidemos tanto. Pero Dios ha unido todo el cuerpo de manera que las partes menos apreciadas reciban más honor. Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar de las demás. Si una parte sufre, todas sufren. Igualmente, si una parte recibe honor, las otras partes comparten su alegría. Todos nosotros, dice Lutero, tenemos la responsabilidad de protegernos de este veneno lo mejor que podamos, porque Dios nos ha mandado a cuidar de nuestro cuerpo. Él defiende las medidas de salud pública como las cuarentenas y la búsqueda de atención médica cuando esté disponible. De hecho, Lutero plantea que de no hacerlo es actuar con imprudencia. Así como Dios ha dotado de un cuerpo a los humanos,
también ha brindado las medicinas de la tierra. Y si un cristiano aún así desea huir, Lutero afirma que esto de hecho es una fiel respuesta del creyente, siempre que su prójimo no esté en peligro inmediato y que deje sustitutos para cuidar de los enfermos en su lugar y atenderlos. Notablemente, Lutero también recuerda a sus lectores que la salvación es independiente de estas buenas obras. Por último, deja la tarea a los cristianos devotos de tomar su propia decisión y conclusión, ya sea huir o quedarse durante las plagas. Confía en que llegarán a una decisión fiel al orar y meditar en las Escrituras. La colaboración en el cuidado de los enfermos emana de la gracia, no de la obligación. No obstante, Lutero mismo no tenía temor. A pesar de las exhortaciones de sus colegas universitarios, él se quedó atrás para ministrar a los enfermos y desahuciados e instó a sus lectores a servir a su prójimo sin temer a un pequeño brote. A pesar de que los hijos de Dios enfrentemos sufrimientos terrenales, aquellos que proclaman tener una fe en Cristo comparten la promesa celestial de ser libres de la enfermedad y el sufrimiento. En una carta abierta que hace un llamado a la oración por parte de cristianos alrededor del mundo, un pastor anónimo de Wuhan afirma: la paz de Cristo no está para quitarnos del desastre y la muerte, sino para tener paz en medio del desastre y la muerte, porque Cristo ya venció estas cosas. Tanto Lutero como el pastor de Wuhan expresan la realidad del dolor, pero reconocen que la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. En un ambiente de pánico por el brote, recordemos las recomendaciones de Martín para buscar guía. Como creyentes en un Dios soberano y misericordioso, tengamos un claro compromiso vocacional de nuestro llamamiento al cuidado de los más vulnerables, ya sea que tengan coronavirus, tuberculosis o influenza. Sí, tomemos nuestras precauciones, por supuesto, pero Lutero nos recuerda que aquellos también son individuos merecedores de recibir cuidados. ¿Cuándo te vimos enfermo?, preguntaron los justos en la parábola de las ovejas y los cabritos, a lo que Jesús respondió: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Si el coronavirus invade nuestras comunidades, o más bien, cuando lo haga, ¿responderemos con fidelidad? Recibamos la bendición del Señor. El Dios que da la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, que Él nos capacite en todo lo bueno para que hagamos su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga.